Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, un gusto que puedan estar acá en esta actividad especial y vamos a agradecer especialmente a Eliana y a Luisina también por participar. Se están conectando vía remota. Esta actividad la denominamos Teoría Social Clásica, Feminismo y Emancipación, aproximaciones a la biografía intelectual de Flora Tristán. Es una actividad organizada por la Cátedra, por Teoría Social Clásica uno y por el Departamento de Sociología, con quien contamos acá con el director, pero aparte profesor de la cátedra, Mauricio, y con la presencia de Eliana y Luisina, que volvemos a agradecer enormemente, y es un gusto que puedan estar acá. Ellas son autoras del libro Flora Tristán, Reivindicaciones de una paria, y bueno, en torno a la figura de Flora Tristán va a girar la exposición que ellas van a hacer. Vamos a estar 40 minutos con las exposiciones de ellas y luego vamos a dar un lugar para las preguntas, los comentarios y los intercambios. ¿Sí? Eliana De Vía es magíster en Ciencias Sociales y Humanidades por la UNCI, es socióloga y abogada por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora en el Instituto Gino Germani de la UBA y sus temas de estudio giran en torno al vínculo entre la teoría clásica y la teoría feminista. Es autora de diversos artículos sobre los aportes a la sociología de autoras como Marianne Weber, Beatrice Webb, Mary Wollstonecraft y obviamente Flora Tristano, ¿no? Entre otros temas, porque también trabaja otros temas de investigación. Y Luisina Boya es de la casa, es doctora y licenciada en filosofía acá de la FACU de la UNLP, es becaria postdoctoral de CONICET en el IDIX. Y trabaja, su tema de beca es la polisemia del concepto de materialismo en teorías feministas contemporáneas, materialismo francés comparado versus materialismos anglosajones y sus derivas. Coordina además el grupo de estudios sobre feminismo materialista, acá en el IDIX, en el CINIC, y publicó además el libro Feminismo Materialista, claves para repensar la opresión de las mujeres en el 2021. Bueno, vamos a escuchar la presentación de ellas y luego abrimos para los comentarios y los intercambios. Cuando quieran comenzar, iba a empezar Luisina, ¿no? ¿Al principio? No, al revés, Eliana. Bien. Bueno, buenos días a todos ahí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación para participar. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Para participar en esta clase de teoría clásica, de teoría social clásica uno. Bueno, sí, yo voy a contar un poco voy a contar un poco una anécdota en relación a cómo llego a Flora y después voy a pasar por algunos puntos de su biografía, pero también de las cuestiones eh, de su obra que pueden llegar a vincularse mejor con la teoría de sociología que ustedes están abordando en esta materia. Y después voy a pasarle la palabra a mi compañera Luisina. Em, yo llego a Flora en el 2016, Bueno, se cortó. Bien. cuando uno veíamos Marx, Weber, Durkheim, y se cortó, ¿me No, escuchan? llega un cachitito y ya ahora está de... Ah, perfecto. En 2016. Tengo buena. Sí, llego a Flora justamente porque yo estaba a cargo también de este mismo espacio curricular, teoría social clásica, y quería darle como una perspectiva más de género al programa, más incorporar a algunas mujeres que también hacían teoría social y demás en esa época, y así llegó a Flora. Eh, y para mi sorpresa, darme cuenta que, bueno, que a Flora no se la estudiaba, yo tampoco la había estudiado así mismo en la facultad, cuando hice la carrera, pero sí Flora Tristán circulaba por ahí en algunos ámbitos del socialismo, del marxismo, ¿no? En algunas otras materias optativas y demás, y de ahí la conocía, pero no la había estudiado, no había tenido este acercamiento a Flora como el que están ahora teniendo los estudiantes en este momento en este espacio curricular, ¿no? Eh, entonces la empezamos a enseñar y ahí, y cuando puedan leer a Flora van a ver que los temas, los problemas sociales que ella observa, que evalúa,
que diagnostica son muy contemporáneos a nosotros, ¿no? Tiene mucha actualidad lo que ella plantea en algunas problemáticas sociales. Flora nace en 1803 y muere en 1845, o sea, es un momento bastante álgido. Nace en París, en Francia, pero digamos, si ustedes ya lo habrán visto o en este espacio curricular o en otra materia, es un momento histórico bastante particular porque es la Francia, digamos, post-revolución francesa, en el sentido es la parte ya donde está Napoleón, ¿no? Y hay un montón de cambios y un montón de retrocesos en relación a algunos avances en materia de derechos y particularmente en derechos de las mujeres que en este momento histórico están siendo trastocados. Cualquier similitud con la realidad actual es pura coincidencia, ¿no? Entonces, en este momento histórico hay mucha efervescencia, hay también estamos también en el esplendor, digamos, de este nuevo modelo de producción, que es el modelo de producción capitalista, con lo cual hay una cantidad de problemáticas sociales también nuevas en relación a los nuevos modos de producción y de relación social. En ese mundo nace Flora, ¿no? Y desarrolla su vida, su obra y su escritura y su pensamiento. Entre medio también ¿no? de las revoluciones de 1830, después, ¿no? En Francia, ¿no? De estos ascensos de las monarquías, ¿no? Vueltas de las monarquías, vueltas de los imperios, ¿no? En esa época que es de mucha efervescencia política y de mucho cambio social. En ese contexto, Flora nace en Francia. Ella tenía a su padre que era de origen peruano, que había participado como general del Ejército de Independencia en los procesos de independencia del Perú y de América del Sur en general. Y su madre era francesa. O sea que ella tiene este origen así también particular, digamos, su origen social. Y durante su primera infancia, esto Luisina lo cuenta muy bien en una novela filosófica que hizo sobre su obra, que se las recomiendo. Durante esa primera infancia, bueno, ella tiene, digamos, cierto nivel sociocultural y estatus social que después con la muerte del padre lo pierde, ¿no? Entonces vuelven ella y su madre a Francia. Así que esta cuestión de Francia y Perú va a estar siempre, ¿no? Ahí en tensión, porque como ustedes bien saben, tal vez uno de los libros más importantes de Flora es Peregrinajes, ¿no? De una paria, que cuenta, su primer libro, que cuenta justamente el viaje que ella hace, ya siendo adulta, ya habiéndose casado, habiendo pasado muchos años de pobreza, ella misma era obrera, ¿no? Ella pierde ese estatus alto que tenía y va a trabajar a la fábrica, donde conoce al marido, un marido violento, abusador, que quiso matarla, con el que tiene un par de hijos. Eh, Logra separarse en un momento que ya dijimos, ¿no? Donde está vigente el Código Napoleónico y el divorcio ya no es legal, ya no existe más, así que ella no puede divorciarse, que era un derecho que había otorgado la Asamblea Revolucionaria Francesa, con lo cual ella ahí eh, logra separarse después de un juicio que fue público y que fue muy difícil de conseguir, ¿no? En medio de todo eso, ella viaja a Perú a reclamar a la herencia de su paterna, porque hay un detalle que no conté, que es que sus padres no se habían casado, con lo cual ella era lo que se llamaba en esa época una hija ilegítima, ¿no? Los hijos ilegítimos eran aquellos que nacían fuera del matrimonio en aquel momento. Algo que también iba en retroceso con los derechos que había dado la Revolución Francesa en aquella época. O sea que el Código Napoleónico viene a tirar para atrás un montón de derechos que el proceso revolucionario había otorgado. Pero bueno, nada, en este libro lo que ella básicamente plantea hace todo un análisis, o sea, Flora utiliza muchísimo su experiencia, ¿no? Su experiencia de vida, por eso los peregrinajes, eh,
como un instrumento de análisis social. Es decir, ella, a partir de la observación de las sociedades que ella visita, que ella va a conocer, en las cuales habita, la cuestión de la observación, que una ahora le llama observación participante, ¿no? En el último siglo, esas observaciones de ellas tienen una riqueza increíble. Cuando ella viaja al Perú, esto después seguramente por ahí Luisina lo puede comentar mejor, pero ella va a analizar la sociedad peruana después de la Revolución de Independencia y las desigualdades que se van conformando en esos nuevos estados-nación muy, muy recientes, cómo juegan las élites, ¿no?, criollas, cómo es digamos, la jerarquía social en esas sociedades ya independizadas y libres, qué significa, ¿no?, ser libres en esas sociedades nuevas, cuál es el lugar de las mujeres, trabaja también la cuestión ahí de las mujeres indígenas, de la violencia sexual a las que son sometidas por parte del clero y de otros sectores sociales aventajados. Vamos, se detienen cuestiones también como la observación de la vestimenta de las personas, hace todo un análisis sociológico ahí muy interesante de la vestimenta, eh, que me parecen que son muy ricos también y que Luisina los trabaja muy bien en sus libros. Eh, y por supuesto habla de la esclavitud, ¿no? De la explotación hacia las poblaciones indígenas, mestizas, negras, etcétera, y cómo convive, ella describe muy bien cómo convive todavía este sistema colonial, el sistema de explotación colonial esclavo, y un incipiente capitalismo en estos nuevos territorios, ¿no? Digo nuevos territorios en el sentido de la nueva conformación de los estados-nación, que todavía, como bien sabemos, y hemos estudiado en las cátedras de historia, es un proceso también que durante todo el siglo XIX va a tener mucha ebullición y muchas idas y contra marchas. A mí, después Luis sí lo va a explicar un poco mejor la cuestión. Yo quisiera ahora pasar a los análisis que ella hace en relación a Londres y a Francia, ¿no? En relación a, ella va a ser, antes que Engels, la primera que escriba sobre la ciudad, lo que ella llama la ciudad monstruo, ¿no?, que es Londres. Ese bello libro que siempre leemos en nuestras materias de Engels, ¿no? Eh, sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra. Flora escribió sobre eso justo un poco antes, un año antes, 1 o 2 años antes que Engels, en relación a cuál era la situación de los trabajadores en las fábricas, principalmente del gas y perdón, del carbón, de cómo trabajan en las fabricaciones de la cerveza, cómo trabajan en el acero, todas las cuestiones que tienen que ver con metales, ¿no? En esas fábricas ella entra a partir de todos los contactos que ella tiene con contactos de militancia, contactos de otros socialistas, de otros obreros, de los círculos, ¿no? Esos círculos de los salones que circulaban mucho en la París de aquella época. Ella tiene mucho trabajo de militancia en ese sentido y logra entrar a las fábricas y ver cómo efectivamente se trabaja ahí, en qué condiciones o en qué no condiciones, cuánto ganan, cuál es la vida útil, dice ella, de un trabajador de fábrica, cómo se desgasta el cuerpo, todo eso que nosotros por ahí después leemos en el Capital de Marx, ¿no? Esto del desgaste del cuerpo, que es lo que genera, ¿no? El desgaste del cuerpo del trabajador es lo que genera valor. Bueno, Flora lo está mirando ahí de a prima mano en las fábricas, y ella habla de ese desgaste, de las lesiones que tienen, de cómo esos cuerpos se van, ¿no?, destruyendo en las condiciones de trabajo de jornadas larguísimas, de 12, 15 horas, hasta incluso más, lo cual esos análisis son bastante interesantes porque anticipan el libro de Engels y también ¿no? Son cuando nosotras dábamos en la materia, dábamos a Flora y dábamos a Friedrich Engels en conjunto, ¿no? Porque eran lecturas muy buenas de hacer.
Ahora, Flora no solo se preocupa de la fábrica y la explotación capitalista que ocurre dentro de la fábrica, sino también fuera. Va a hablar también de ese trabajo que hoy nosotros lo conceptualizamos como el trabajo doméstico no remunerado, pero también va a hablar del trabajo que hacen las mujeres en la vía pública y ella le llama las mujeres públicas. Y reconoce, ella va a lo que hoy nosotros llamamos zona roja, ¿no? Llamaríamos zona roja, ella va a recorrer esas calles de Londres, es el este de Londres, que es la parte y sigue siendo la parte más desventajosa de la ciudad, a ver cómo trabajaban las mujeres, las niñas, cómo hacían ese trabajo sexual, ¿no? Que ella llama la prostitución. En esa época el concepto era este. Pero la gente, el común de la gente en la sociedad se las conocía como las mujeres públicas, ¿no? Ese era el nombre que tenía una prostituta en la Londres del 1840. Y es muy interesante porque ella analiza ¿no? los distintos tipos de forma de ejercer ese trabajo, los distintos lugares, ¿no? La vía pública y lo que se llamaban las casas de tolerancia en esa época, que estaban gestionadas por, bueno, como siempre, ¿no? Un poco los poderes públicos de aquella época que, digamos, era algo legal tener abiertas estas casas, ¿no? Que las regenteaba un poco entre lo que sería el municipio y también, ¿no? con el soporte de las fuerzas de seguridad, la policía. Ahora, Flora explica algo muy interesante ahí, que es cómo llegan esas mujeres a realizar ese trabajo, cuáles son las vías por las cuales, ¿no? socialmente llegan a ejercer ese trabajo, que son varias, pero ella identifica causas sociales en el ejercicio de la prostitución o en el trabajo sexual, como quieran llamarlo. Ella dice, son en general mujeres de clases pobres, no de clases desventajadas, que llegan a esa situación justamente porque tienen que irse de sus lugares de origen, ya sea porque quedaron embarazadas, porque trabajaban como criadas en casas de familia adineradas, son abusadas y quedan embarazadas y se tienen que ir, porque no tienen otra forma de mantener a su familia, porque su marido falleció o el padre falleció y tienen que salir a sustentar y el único trabajo que pueden trabajar las mujeres, dice, en ese momento es como empleada doméstica o ejerciendo la prostitución. Obviamente hay también algunos trabajos de mujeres en fábricas, pero era muy incipiente todavía en esa época, por lo menos en la Francia de aquella época, ¿no? Y dice, bueno, la única forma que tienen es esta, ¿no? Y hay toda digamos, una explicación que ella da en relación a cómo se va produciendo en serie, ¿no? Cómo la propia sociedad, a partir de ciertas prohibiciones legales y no legales, digamos, prohibiciones sociales, ¿no? De lo que estaba mal visto para una mujer hacer en esa época, quedar embarazada, enamorarse de alguien y tener un hijo fuera del matrimonio. Eran todas cuestiones que estaban mal vistas socialmente, pero aunque estaban prohibidas también legalmente. La forma que tenían de sobrevivir en ese mundo, al no tener dote, al no tener, digo, piensen que en esa época todo lo que una mujer podía llegar de dinero material o de bienes era administrado por el marido o por el padre. Con lo cual, no, solo las mujeres solteras podían administrar su dinero. Ahora, no tenían muchas opciones de subsistencia las mujeres en esa época como para sobrevivir. Entonces, Flora lo que explica es, a partir de esta, no hay como una conjunción en estas prohibiciones sociales en relación a la mujer, qué se podía hacer y qué no, y la relación que hay también a nivel clases sociales, porque ella diferencia muy bien entre las mujeres por distintas clases, ¿no? Clases bajas, las clases, ¿no? Lo que sería pequeña burguesía y las clases acomodadas. En todas se ejercían esta suerte de dominación, ¿no? Legal, ¿no? De prohibiciones y exclusiones, pero también hay una cuestión material en relación a eso. Y Flora lo que identifica es que la sociedad londinense
expulsaba mujeres, niñas, masivamente de la sociedad a partir de estas prohibiciones y que quedaban en situación de calle o en situación de desamparo. Y era toda mano de obra, digamos, va a decir Flora, para el ejercicio de la prostitución. Entonces, en ese punto es interesante porque todas estas jóvenes que un poco migran del campo a la ciudad o que son también de la ciudad, pero de barrios empobrecidos, son las mujeres que de manera masiva van a nutrir estas casas de tolerancia y el ejercicio de la prostitución en la calle. Ahora hay algo interesante que para decir todo esto, Flora trabaja con los registros médicos de la época y con lo que serían las estadísticas de cantidad de mujeres, ¿no? Huérfanas, demás, que estaban en esta situación. Trabaja mucho con todos los informes de los hospitales, con los ingresos de las mujeres en los hospitales, justamente por las consecuencias del ejercicio de la prostitución, sea enfermedades como sífilis, ¿no? Eh, Cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, abortos mal hechos, etcétera, etcétera, que eran todas situaciones que se daban a razón del propio ejercicio de este trabajo sexual en estas condiciones. Entonces, por un lado, lo que ella analiza en este libro de Paseos en Londres, que es un libro que es fruto de su viaje a Londres y que lo publica en 1840, es ahí, digamos, lo que nos cuenta un poco es las distintas formas de explotación de este nuevo modelo de producción capitalista, ¿no? Por clase social y también en relación de género. Ella es bastante dura en relación también a los propios varones de la clase obrera, porque en un momento dice algunas cosas que son veramente fuertes, ¿no? Eh, Como cuando denuncia la doble jornada de las obreras, ¿no? Trabajan en la casa, trabajan en la fábrica. La obrera es el obrero del obrero, es decir, ¿no? Trabaja para él, para la reproducción de él y de los hijos, ¿no? Entonces es bastante fuerte eso y es muy interesante porque, bueno, después podemos hacer links, que seguramente eso por ahí habla después Luis sí, con los reclamos, ¿no? Feministas de los 70. Voy a hacer un último, no sé cómo estoy de tiempo, pero creo que estoy muy justa. Voy a hablar, eh, por último, 2 minutos quisiera comentarles sobre el último libro de Flora publicado en vida de ella, que es La Unión Obrera. La Unión Obrera es una obra fantástica, súper interesante. Ella va, les cuento esto brevemente, ella para poder financiar el libro abre una suscripción, así como Saint-Simon, ¿no? Que abría la suscripción para convocarnos a todos a hacer las luces de la humanidad y demás, ¿no? A cada uno a su tarea. Bueno, ella hace una suscripción pero dineraria, ¿no? Invita, pide plata para financiar el libro a cualquier persona, se toma, va tipo casa, tipo revendedora de algo casa por casa pidiendo dinero para financiar este libro. Este libro es muy importante porque es un libro en el cual ella da, digamos, los cimientos de lo que sería una plataforma de acción política de organización de la clase trabajadora. Y es muy anterior, como digo, al manifiesto comunista, es muy anterior a la ideología alemana, a todos los escritos de Marx y Engels. Lo cual ellos le reconocen, ¿no? En el libro de la Sagrada Familia la citan a Flora, el libro de la Sagrada Familia, que es el libro que escribe Marx y Engels en 1945, ellos la citan y dicen, bueno, la primera que habló de esta Unión Internacional de Trabajadores del Proletariado fue Flora Tristán, ¿no? Eh, Básicamente, Flora habla de esta idea, ¿no? La unión obrera es eso, la unión, la organización de todos los trabajadores del mundo, no importa el trabajo que hagan, ni dónde estén. Y lo más importante para ella es, bueno, ¿cómo financiamos? ¿No? Está la cuestión material ahí, ¿cómo financiamos esta organización y el sostenimiento de aquellos eh, obreros que por los motivos que sean quedan inválidos o no pueden trabajar? ¿Cómo financiamos, cómo cubrimos, cómo nos organizamos para reclamar derechos? Y ella lo que, en la segunda parte del libro, ¿no? Lo que va a hablar es justamente de cómo generar sociedades
Lo que después nosotros por ahí vamos a ver más a fines del siglo XIX como sociedades de socorros mutuos y demás. Pero cómo organizarse, cómo hacer edificios, ella le llama así, tenemos que hacer edificios donde vivan ahí los obreros que no puedan trabajar, tenemos que conseguir la forma de financiar esto, escuelas para los niños y niñas que estudien juntos, ¿no? Los hijos de los obreros. Digo, hay todo ahí una plataforma de acción política, pero también de organización de la propia clase, ¿no? En este libro, Flora va a hablar mucho sobre la miseria social, que es un concepto que después Engels también va a retomar en la clase, en el libro de la clase, de la situación de la clase trabajadora, como una de las razones o una de las causas del surgimiento y el sostenimiento del sistema capitalista. Eh, la condena a perpetuidad a la miseria de grandes masas de población es lo que le permite, es la condición a través de la cual el sistema capitalista se nutre y se mantiene. Y esa idea aparece en la Unión Obrera. Una idea que obviamente después van a retomar otros autores más adelante. Pero ahí está el núcleo de el corazón, diría yo, de ese gran y hermoso texto que por fortuna de Flora tenemos bastante más traducido al español, porque ese es un escollo también para introducir pensadoras de este tipo, que es el libro creo de Claxo, y después también la Sociedad Peruana sobre el Pensamiento de Flora Tristán también tiene todo publicado online en español, para quien quiera acceder a esa obra, es de acceso abierto también. Eh, Nada, así que les invito a leerla, y le paso la palabra a Luisi. Bueno, muchas gracias, Eliana. Luisina. Muchas gracias. Bueno, gracias Eliana por esta presentación, también bueno, a la Cátedra de Teoría Social Clásica y al Departamento de Sociología por esta invitación y por esta oportunidad para dialogar, que yo no vengo del campo de la sociología, sino de la filosofía, pero bueno, como trabajo temas vinculados a género y feminismos, que son campos bien interdisciplinarios, siempre este tipo de instancias de intercambio son súper saludables y bienvenidas, así que muy agradecida y a Eliana también, que por supuesto que fue el nexo. Bueno, Eli ya fue compartiendo así algunos de los hitos, digamos, de la biografía de Flora, algunos de los aportes que ella hizo en relación con sus contemporáneos, ¿no? O con quienes vinieron inmediatamente después, como Engels, como Marx. Y lo que me interesa quizás ahora proponer es como continuar esa mirada, esto que Eliana comenzó a presentar, para proyectarla en clave más presente, digamos, sin recaer en anacronismos, que esto siempre es complejo, pero evaluar cuáles son esos aportes del pensamiento, de la teoría social de Flora Tristán, que pueden seguir teniendo alguna vigencia hoy, ¿no? Pensando que es un pensamiento de la primera mitad del siglo XIX, como decía Eliana, y que sin embargo tiene bastantes resonancias con cosas que estamos problematizando hoy en distintas áreas, en distintos campos, ¿no? Y hay algo, bueno, esto ya es casi un lugar común, ¿no? Pero bueno, de los clásicos, ¿no? De esto de Italo Calvino, que ya devino un clásico en sí mismo y casi siempre lo referenciamos, esta idea de que son autores, autoras que no terminan de decir eso que tienen para decir. Con Flora, cuando una la lee, tiene un poco esa sensación, ¿no? En mi caso, Eliana comentó cómo la conoció a Flora. Yo la conocí a través de un seminario de María Luisa Femenías, ahí en la FASE, en nuestra facultad, en el viejo edificio de Humanidades, hacia el año 2003, era un seminario optativo, y me acuerdo de que en una clase la mencionó. Estaba reconstruyendo una tradición de feminismos materialistas y mencionó esta frase que Eliana comentaba recién, ¿no? De la mujer es la proletaria dentro del proletariado, la mujer es la obrera del obrero. Y bueno, eso fue lo que quedó resonando en mí, después lo que motivó trabajarla más en profundidad y también en colaboración con Eliana, iniciar o promover estos intentos de difusión de su pensamiento, ¿no? Y quisiera, porque el tiempo obviamente siempre es corto y es preferible también que tengamos espacio para dialogar después, pero destacar solamente tres rasgos del pensamiento de Flora que, como les decía, me parece que tienen especial interés para pensar hoy desde nuestro presente, ¿no?
En primer lugar, y este es un tema súper que ha dado lugar a mucho debate y complejo, pero que me interesa dejarlo planteado, es el papel que juega América Latina para Flora Tristan y cierto cuestionamiento, podríamos decir, en la obra de Flora Tristán de la matriz eurocéntrica, eso que llamamos el eurocentrismo, esta idea de que Europa siempre es el lugar del progreso y del desarrollo y que todos los demás sitios del mundo estarían en alguna situación de atraso, ¿no? Es algo que quisimos destacar con Eliana en el libro, en parte porque era una colección de pensadores y pensadoras de América Latina y que tiene que ver justamente, no es casualidad, sino con ciertas recuperaciones que se están haciendo en los últimos años en América Latina de la importancia de Flora como una pensadora latinoamericana o nuestra americana, ¿no? En un sentido eso, por supuesto, está justificado porque, como comentaba Eliana, Flora es mitad peruana, ¿no? Es hija de un criollo peruano, de un peruano perteneciente a los sectores del poder, del poder económico, del poder político, de lo que había sido el ex virreinato. Entonces hay como un azar que vincula a Flora con América Latina, que es haber nacido hija de un padre peruano. Pero también hay algo más que es interesante tener presente y que es que Flora elige vincular su historia, vincular su destino con América Latina como un gesto motivado un poco por la necesidad, que era esto de reclamar la herencia paterna, porque ella vivía en una situación de mucha pobreza en Francia. Entonces el viaje al Perú que va a emprender, que ahora voy a comentar, era de alguna manera una posibilidad para ella de acceder a ese estatus que había perdido, o sea, reconectar con su familia paterna. Le permitía entonces intentar reclamar una herencia, pero hay una decisión muy voluntaria y hay varios pasajes en los textos de ella donde ella dice, mira mis rasgos y dime a qué nación pertenezco, o yo nací en Francia pero pertenezco al país de mi padre. O sea, hay varios momentos donde Flora se, cost- se construye, no sé cómo decirlo, se elige latinoamericana, ¿no? Por momentos eso entra en tensión con observaciones que son eurocéntricas, podríamos decir hoy, con una mirada muy juiciosa y por momentos despreciativo de formas de vida en América Latina, pero es como una tensión, ¿no? Pero bueno, es cierto, más allá de esas tensiones, que Flora se elige latinoamericana, ¿no? Y el momento en donde podemos marcar esto es justamente ese viaje que ella va a hacer, ¿no? Es un viaje que va a ser en 1833. Es un viaje que dura 4 meses y medio, solo de barco. Era la única mujer en la tripulación. Y va a viajar desde el puerto de Burdeos en Francia hasta Valparaíso y de ahí, de Valparaíso hasta la costa de Perú y a lomo de mula, cruzando los Andes y toda la parte del sur de Perú, que es zona de volcanes, va a llegar finalmente a Arequipa, que era el lugar donde ella era su destino final, era donde vivía la familia de su padre, ¿no? Su tío paterno, su padre había muerto cuando ella era muy chiquita, muy pequeña, y como decía Eliana, ella había crecido como una paria, como una bastarda, ¿no? Porque el matrimonio no había sido reconocido, entonces ella no había gozado de los privilegios que si hubiera crecido en Perú sí le hubieran correspondido, ¿no? Cuando llega a Arequipa y a reconectar con esta familia paterna, su tío era el gobernador de Arequipa, había sido general capitán de los ejércitos que han peleado en las guerras de independencia, pero era realista, o sea, estaba a favor del rey. De hecho, había peleado contra Manuel Belgrano en batallas como la batalla de Tucumán, etcétera, pero era una familia muy pudiente, ¿no? Y eso le va a permitir tener acceso a ella a distintos estratos de lo que era el Perú de la época. Y Flora, de hecho, es una de las pocas cronistas, o sea, es uno de los pocos testimonios que tenemos de cómo fue Perú y cómo eran las repúblicas recién independizadas en ese contexto. Esto estoy hablando de 1833-1834, que es el tiempo que ella pasa en Perú. Y es muy interesante porque va a mostrar cómo estas nuevas repúblicas, no este Perú que ya no depende de España, estos nuevos estados, siguen manteniendo tensiones y desigualdades heredadas de los viejos órdenes, digamos, del virreinato, ¿no? Por ejemplo, desigualdades entre clases sociales, desigualdades entre grupos sociales como los indígenas o los esclavos y las esclavas negras, desigualdades en torno a los varones y las mujeres, etcétera. Entonces es bien interesante cómo, por un lado, ella entonces tiene una especie de identidad híbrida o una identidad ambivalente porque es franco-peruana y eso le da cierta cercanía con esa sociedad que va a observar, pero a la vez una especie de distanciamiento que va a favorecer las observaciones que va a hacer, que son como difíciles de clasificar porque están como a mitad de camino entre
una crónica y un diario de viajes, entre observaciones como etnográficas, entre observaciones sociológicas, momentos donde hay teorización, donde hay teoría social, todo eso está junto en esto que es su primera obra, que es Peregrinaciones de una paria. La paria es ella, justamente, ¿no? Y la peregrinación es este viaje a la tierra de su padre y la experiencia que va a hacer ahí, ¿no? Y es bien interesante destacar algo que me parece a mí que para nosotros que la leemos de América Latina es significativo, que es que Flora Tristán no hubiera sido Flora Tristán sin ese paso por América Latina, ¿no? Por un lado, porque es el comienzo de ella en la escritura. Ella no escribía antes del viaje, o sea, es durante el viaje en barco y durante la estancia en Perú donde empieza a llevar estos registros. Hoy podríamos decir diarios de campo, también diarios de viaje, también diario íntimo, están todos los registros como mezclados. Pero también, y esto me parece también interesante destacarlo, porque ella ve una participación de las mujeres en el Perú de la época que las mujeres no tenían en la Francia de su mismo tiempo, ¿no? Ella va a presenciar las guerras, las luchas. Es el tiempo de la primera guerra civil en Perú, después de la independencia del 34, y cuatro, y ella está viviendo en Arequipa, que es una de las ciudades, que es uno de los epicentros, digamos, de las revueltas, ¿no? Ella va a lograr meterse en los ejércitos. Ella siempre se disfraza y siempre busca maneras para acceder a espacios que son masculinos y que están prohibidos, lo comentaba Eliana, ¿no? Para las mujeres. Cuando va a Londres hace lo mismo, se disfraza de varón para poder entrar al Parlamento, a las cámaras. Bueno, mientras está en Perú, ella lo que hace es acceder a los campamentos donde estaban los ejércitos. Entonces va a describir desde los hábitos de los soldados, por ejemplo, ir a tomar chicha a las chicherías, ¿no? Esta bebida de maíz fermentado. Va a describir las carpas de las que estaban hechos los campamentos de los soldados, contando, por ejemplo, que eran telas tan frágiles que no protegían de la lluvia. O sea, hablando de la situación paupérrima en la que vivían esos ejércitos. Pero también va a visibilizar algo más que es bien interesante, que es la participación de mujeres en esas primeras batallas de esas luchas inmediatamente posteriores a la independencia, ¿no? Y es uno de los pocos testimonios que tenemos, por ejemplo, el que hace Flora Tristán, de las llamadas rabonas, que eran mujeres indígenas, ella dice no hablaban español, hablaban quechua solamente, que a pesar de lo que indica el nombre, Rabona viene como de rabo y querría decir algo así como mujeres que marchan a la saga o atrás del ejército. Eran mujeres que iban adelante del ejército y que además de participar de los enfrentamientos de las acciones armadas, ellas eran las que elegían en qué lugar se iba a montar el campamento, las que armaban las tiendas, o sea, las carpas, las que preparaban la comida, las que cuidaban a los niños, etcétera. Eran las encargadas también de aprovisionar el alimento del ejército, entonces tenían que ir a las aldeas vecinas para conseguir alimento y si no se los daban era saquear las aldeas, entonces eran muy temidas también por los pueblos. Cuando llegaba el ejército, las rabonas eran una figura muy, muy importante y muy temida. Y es muy interesante porque dice Flora casi textual, dice, están expuestas a los mismos peligros que los soldados, soportan fatigas mayores y sin embargo no reciben ninguna remuneración. Es decir, no eran reconocidas, los soldados sí tenían en esa época un salario, las mujeres no. Después también va a haber muchas descripciones de las limeñas, que lo comentó Eliana, que eran las mujeres ya no en Arequipa y ya no en contexto ahí en la eclosión de la guerra civil, sino en Lima, en la capital, de la libertad y la soltura con la que se movían las mujeres en Lima, que a Flora le sorprende mucho porque contrasta con la situación de las mujeres, como les decía, en la Francia de la época, que era la Francia, como bien comentaba recién Eliana, del Código Napoleónico. Era en Francia, en la época en la que Flora vive, de 1803 a 1844, es un tiempo súper reaccionario para las mujeres. Eran, en el Código Civil de la época, que era este Código Napoleónico, eran definidas como eternas menores de edad. O sea, no podían tener propiedades, no podían trabajar, no podían ser testigos en juicios ni en actos judiciales, etc. Y ella compara esa situación de las mujeres en Francia, totalmente a merced de los esposos o de los padres de sus tutores, con la situación de las mujeres en Lima, que gozaban de mucha más autonomía, que participaban de la vida política. Tenían, por ejemplo, en la especie de parlamento que había en esa época en Lima, tenían sectores especiales donde las mujeres iban y participaban de la discusión, etcétera. Entonces es bien interesante porque ella va a decir, las limeñas son las mujeres más libres del mundo
Y las más oprimidas de todas, no las francesas, sino las inglesas, va a decir ella, ¿no? Entonces, esta es una lectura que, como les decía, subvierte un poco esta idea de que el progreso siempre está en Europa y el atraso siempre está en América Latina. Entonces, hay como algunos destellos que justifican estas lecturas que se están haciendo y a la que también quisimos contribuir de manera crítica y con ciertos reparos, pero bueno, en este texto que hemos hecho con Eliana. Otro aspecto que quiero destacar de sus observaciones por América Latina y de lo que, del legado, digamos, tristaniano para interpretar nuestra realidad más situada, que lo anticipó hace un ratito Eliana, es la situación de esclavitud y bien, más en particular la explotación en los ingenios de azúcar, que era el modo de producción, ¿no? En la manera de producir, mejor dicho, en ese tiempo. Y ella va a visitar distintos ingenios, ¿no? Lo mismo que hacía en Londres, que comentaba Eliana, que era ir a visitar las fábricas, lo va a hacer en Perú, visitando los lugares de la producción del azúcar, ¿no? Y se va a quedar muy impactada, muy horrorizada y va a denunciar muy firmemente esta forma, dice, el ultraje más espantoso a la especie humana, que es la esclavitud, ¿no? La reducción de ciertas personas a un estado de vasallaje, de servilismo, etcétera, ¿no? Y lo que es bien interesante también, más allá de esa condena, porque ya en la época había un movimiento abolicionista, quiero decir, a favor de la liberación de los esclavos, en contra de la esclavitud, pero es que ella va a explicar, va a dar una explicación del porqué de la esclavitud, que es bastante innovadora para la época. Y ella lo que va a ver es que en realidad la esclavitud no depende de prejuicios que tienen las personas que piensan que alguien por su color de piel solo puede realizar ciertos trabajos o que piensa que son inferiores o que piensan que son parte de la naturaleza, sino lo que ella muestra es que la esclavitud tiene intereses económicos muy claros. Ella cuando va a visitar esos ingenios se da cuenta que los dueños de esos ingenios no pagan ningún costo por esa producción. Esos esclavos apenas si les garantizan la subsistencia, no hay salario, por supuesto, porque son esclavos y esclavas, no son trabajadores en las fábricas. Entonces ella muestra que todo ese trabajo que se produce, ese azúcar, por ejemplo, que es lo que ella estudia, que se produce en esos ingenios, casi sin costo de producción para los dueños de esas explotaciones, se exporta luego a los centros, a Europa, y adquiere un alto valor agregado. O sea, lo que está mostrando es el problema de la exportación de materias primas, que también va a ser una constante, ¿no? A lo largo bueno, de hasta hoy, ¿no? Y va a mostrar esta trampa, ¿no? Distanciándose, como le decía, de explicaciones más ilustradas de la época, mostrando que hay un interés económico entonces en la esclavitud y que no es solo una cuestión de prejuicios o que se va a revertir con la educación, ¿no? Propone, por ejemplo, que en Europa se deje de comprar azúcar y que se sustituya por azúcar de remolacha como un ejemplo, ¿no? Y eso es muy interesante porque es también un mecanismo muy tristaniano que es mostrar que muchos problemas que en la época se daban por naturales, como la idea de que hay personas que tienen que ser esclavizadas por naturaleza, responden en realidad a causas sociales. Lo mismo que comentaba Eliana con la situación de las mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? Muestra que muchos problemas que damos por evidencias, por naturalizados, por cosas que siempre han sido así, tienen causas sociales que se pueden modificar, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, América Latina fue tanto un espacio donde Flora se construye como escritora, como teórica. Cuando vuelve después de ese viaje a Francia, va a publicar sus primeros escritos. El primero no es un libro, pero es un texto del 35 que se llama Sobre la necesidad de dar una buena recepción a las mujeres que viajan solas. Y posiblemente es el primer texto que se focaliza en la situación de las mujeres migrantes, que va a ser un tema que va a ingresar después en el pensamiento social muchísimos siglos más tarde, digamos, ¿no? Y ella ya, claro, fíjense también esto, ¿no? A partir de su propia experiencia, está construyendo, o sea, se da cuenta que esa experiencia que ella vivió, por ejemplo, viajar sola, no es un problema meramente singular, sino que es una experiencia colectiva que distintas mujeres padecen y sufren, y a partir de ahí va a intentar brindar como respuestas, ¿no? Va a publicar Peregrinaciones de una paria, que es la crónica del viaje al Perú, y eso es lo que la va a convertir en Flora Tristán, que ya es una figura, en la época ella era muy reconocida, por eso es interesante también tener siempre presente que cuando hablamos de la invisibilidad de las mujeres en los cánones o en el pensamiento o en la historia de los movimientos políticos, etcétera, eso se debe a un proceso de producción de esas ausencias que es un proceso que ha tomado mucho tiempo y que es permanente. Por eso espacios como este son tan valiosos, ¿no? Y la manera en la que en los últimos años se ha abierto esto a otras teorías, otras lecturas,
porque en la época Flora Tristán, como les digo, era reconocida por sus contemporáneos y contemporáneas, al igual que George Sand, al igual que hay evidencias de que a Marx le dicen, cuando vengas acá tenemos que reunirnos con la Tristán, porque los socialistas franceses, voy a decirlo muy coloquialmente, pero así está en una carta, son todos unos tibios y no vale la pena hablar con los varones, mejor ir con las mujeres que están más radicalizadas. Eh, Así que bueno, hay un proceso, ¿no?, de invisibilización de estos aportes. Dos aspectos voy a hacerlo bien, mucho más breve para poder cerrar y cumplir el tiempo. Otro aspecto del pensamiento de Flora, además de esto de esta mirada como, no podemos decir latinoamericanista, porque eso sí sería decir muchísimo, pero sí de un cierto cuestionamiento, una mirada eurocéntrica y de un interés especial por América Latina y de una adopción de ella misma como latinoamericana. Otro aspecto muy interesante que lo mencionó Eliana es la concepción que tiene de los trabajadores y las trabajadoras. Para ella, el sujeto revolucionario no son solo los obreros que están en las fábricas, también son los obreros que están en las fábricas, como después va a decir el marxismo, pero son, como decía Eliana también, las mujeres públicas, las prostitutas, los desocupados, los esclavos y las esclavas también, las mujeres en cualquier parte del mundo. Es una comprensión mucho más amplia del sujeto revolucionario y de la clase revolucionaria que la que va a tener el marxismo posteriormente, ¿no? Y hay una sensibilidad, que esto lo destacaba muy bien Eliana al comienzo, a las mujeres que trabajan, entre ellas incluso a las que ejercen la prostitución, que tampoco era frecuente en la época, ¿no? El marxismo, Marx y Engels, de hecho, no fueron muy sensibles tampoco a la situación de las mujeres en la época. Algunas cosas de Engels que se pueden destacar, por supuesto, pero en Flora Tristán hay una sensibilidad mucho mayor y que, bueno, en parte, lógicamente, tiene que ver con el hecho de que es una mujer también quien está produciendo esos análisis, ¿no? Y esta idea de la unión obrera, que es como su plataforma, que consiste simplemente en que los trabajadores y las trabajadoras, todo el tiempo dice los y las, trabajadores y trabajadoras, obreros y obreras, todo el tiempo marcando el femenino. La idea es que donen una parte muy pequeña de su salario para fundar ese fondo común, ¿no?, que sería la Unión Obrera, que permitiría a los sectores populares tener un representante político, construir edificios públicos que sean una especie de hospitales y sitios de recreo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto también hay que tenerlo presente porque aflora, muchas veces se la descalifica o se la desestima como parte de ese socialismo llamado utópico, ¿no? Como si hubieran sido propuestas que no hubieran tenido ninguna posibilidad de realización, y al contrario, Flora Tristán es muy crítica de los socialistas utópicos, incluso de Fourier, al que admiraba y con quien se reunía, que la iba a visitar a la casa antes de morir, es muy crítica de San Simón, por decir, imaginan bellos proyectos esos socialistas, pero que son imposibles de practicar, los falasterios o esos modelos. Y ella, por el contrario, todo el tiempo insiste en lo que llamaba los medios de realización. ¿Cómo proponemos una plataforma, como decía Eliana, que sea bien concreta, bien pragmática, para poder llevar adelante esta transformación social? Eso la va a distanciar del socialismo utópico previo. Y por otro lado, otro componente interesante es que ella misma es obrera. Entonces, no es como una mujer de las clases altas que está hablando en nombre de, o que está hablando para un sector al que no pertenece, sino que ella, a pesar de que tiene un cierto capital cultural, etcétera, ella fue obrera, ella trabajaba en talleres de coloreo, de etiquetas. Entonces tiene una vinculación mucho mayor, ¿no? Y va a insistir en esto también, va a decir, se ha hablado mucho de los obreros y de las obreras, pero nadie intenta hablar con los obreros y con las obreras, y lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Por eso, además de escribir, emprende giras, va a la fábrica, lugares de mayor población de trabajadores. Digo, que ameritaría que revisemos esa inscripción de ella como parte de ese socialismo utópico, porque realmente está mucho más cerca de un socialismo bien, bien concreto, bien pragmático, no sé si científico, si llamarlo de esa manera, pero sí que está muy lejos de cualquier forma de utopía, ¿no? Lo último para destacar muy brevemente, ella va a producir algo que para la historia de los feminismos es muy importante, si nos situamos ya en ese campo más específico, que es lo que algunas teóricas han llamado un giro de clase. Flora Tristán es como la bisagra que hace el pasaje de los feminismos que venían de la Ilustración, que estaban muy concentrados, por ejemplo, en pedir el derecho a la educación de las mujeres,
Ella no va a abandonar el pedido de educación para las mujeres, pero sí que se va a concentrar mucho en el derecho al trabajo y al trabajo en condiciones dignas, ¿no? Por eso va a hacer esta especie de giro materialista y va a hablar del trabajo como un lugar donde hay que producir una transformación, ¿no? Una transformación que solo se puede llevar adelante si se unen, digamos, todos esos trabajadores y trabajadoras en función de objetivos comunes, ¿no? Ella va también, y ahora sí cierro con esto último, ofrecer una mirada que hoy podríamos llamar, con muchas comillas, porque estos términos no existen, ni feminismo existía en la época tampoco, es una palabra que va a aparecer, un concepto que va a aparecer un tiempo. Se hablaba de defensa de los derechos de las mujeres, una mirada que, como les digo, también fue muy sensible a las desigualdades, eso de clase, por ejemplo, la especificidad de las mujeres trabajadoras, que no es lo mismo que la situación de las mujeres burguesas, la especificidad de las mujeres indígenas, que no era la misma que la de las mujeres de las altas clases limeñas. Todo eso va a desarrollar algo que podríamos llamar con muchas comillas una mirada preinterseccional. Este término que hoy se habla tanto, ¿no? La interseccionalidad, como el cruce de diferentes relaciones de poder. Flora no hace una teorización sobre cómo se vinculan esos grandes sistemas de poder, pero sí está describiendo y está mostrando que las posiciones que las personas ocupamos en esos sistemas van a generar situaciones de mayor opresión o de mayor privilegio. Y es muy sensible, eso es algo que es muy contemporáneo y que ya está gestándose, o sea, podríamos retrotraerla, nuestras historias, y decir que lo que hoy llamamos interseccionalidad, que es muy importante, como decía, por ejemplo, para las teorías de género, teorías feministas, ya estaba gestándose, o las teorías antirracistas, ahí en la primera mitad del 19. Por esto, por este tipo ahora estamos haciendo solamente unos highlights, como decir, unos hitos, ¿no? de Flora Tristán, pero la invitación a leerla, como decía Eliana, Peregrinaciones de una paria es una obra maravillosa. Paseos por Londres, para quienes están estudiando sociología, es también imprescindible y súper atractiva. Y porque eso, más allá de que realmente trabajarla a ella nos permite hacer justicia y tener una teoría social más justa, ¿no? Incluyendo a las mujeres que fueron las pioneras, también nos sigue aportando cosas que nos sirven en tiempo presente. Entonces, no solo por hacer justicia hacia atrás, sino para hacer justicia hacia adelante y porque nos ayuda con muchos debates que tenemos hoy, es la invitación a que la lean y a que puedan acercarse al pensamiento de Flora. Bueno, un aplauso para las dos. Bueno, muchísimas gracias por las dos exposiciones. Como bien decían, creo que eso es un aporte y bien lo señalaba Luisina recién, es no solo hacer justicia con la visibilización de lo que hicieron estas pioneras hacia atrás, sino ver su vigencia y trabajar con esa inclusión hacia el futuro. Yo leí el libro, me encantó, así que muchas gracias también por esa propuesta, lo compartimos acá con las y los estudiantes, seguramente lo han leído, y también una invitación para que lean la obra directamente de Flora. Está muy bien escrito, con una prosa genial, un ritmo que lo hace muy llevadero, pero también creo que logran vincular de una manera muy interesante la biografía de Flora, el contexto histórico y su obra dentro del momento fundacional de la sociología, porque la ligan y para nosotros, para nuestra materia, es fundamental esa vinculación, ¿no? Eh, una materia que como ustedes cuando han cursado, o vos, Eliana, cuando has cursado, está muy apegada al canon, el programa de la materia y de los planes de estudio de nuestras carreras han estado muy apegados al canon, y que tomamos como padres fundadores a San Simón y a Comte, y después dentro del materialismo a Marx, y luego del positivismo a Durkheim. Quizás a lo diferencia de lo que pasa con teoría social clásica 2, que con la presencia, la reivindicación, la recuperación, no sé si más explícita, o cómo llamarle, de Marianne Weber, ese vínculo entre la teoría feminista y la teoría clásica, la teoría social clásica, resultaba más fácil o más evidente con nosotros. Acá en la cátedra siempre lo tuvimos ahí como una deuda a trabajar, y con la insistencia acá de Magalí Turkevich
docente de la materia también que veníamos buscando esta vinculación y me parece que el libro de ustedes fue una gran excusa para poder saldar parcialmente, aunque sea ese vínculo entre la teoría social clásica y la teoría feminista, ¿no? Eh, Me parece que logran dar ahí también cuenta de esto. Me parece que en las exposiciones de ustedes dos va a apuntar esto, a buscar la vigencia, ¿no? Del pensamiento de Flora, darle entidad, visibilizarlo. Y me pareció muy interesante. Después les voy a hacer una pregunta, pero primero por ahí voy a dar a comentarios o preguntas del resto, pero ese vínculo que algo mencionaban sobre el final con San Simón, con Fourier y con Owen, ¿no? Eh, y otra de las ideas fuerza del libro, que también si pueden después explayar un poquito, es esta idea que señalaron respecto a el modo de producción de conocimiento sociológico de Flora, porque ustedes, si bien ella no desarrolla un método, ni tampoco define específicamente un objeto, hay en sus textos esa búsqueda, esa intuición, ¿no? Eh, del basamento teórico-metodológico que hay detrás, aunque ella no lo haga explícita ni lo sistematice. Eh, bueno, y en ese sentido, después les iba a plantear una pregunta, a ver, como disparador, simplemente, bastante esquemática. Bueno, discutimos el canon de quiénes son los autores que tomamos como referencia a la teoría social. Eh, y ahí decían ustedes, era una de las pioneras, una de las fundadoras, ¿es madre fundadora o es clásica? ¿No? Para hacerlo bien sencillo el debate, ¿cómo lo podemos pensar? ¿Cuál es el vínculo, que la diferencia de los socialistas utópicos? Y a la vez, ¿qué especificidad, algo mencionabas vos, Luisina, sobre el final, su condición de autora mujer? Le permite diferenciarse del materialismo más clásico de Marx y de Engels, ¿no? Esas como primeras preguntas, pero damos paso también a si hay algún otro comentario. Juntamos, tal vez un Juntamos, par de sí, juntamos preguntas. preguntas. Acá estamos medio en penumbras, pero no, 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 pero es para que se vea mejor, ¿no? sí. Y bueno, Abrimos un poquito, puede ser preguntas, puede ser una intervención, un comentario, una ocurrencia, un chiste. No, yo me quiero sumar a lo que decía Seba, a mí me encantó también el libro, me parece, yo soy Magalí, no me ven igual, no. pero me escuchan. Está presente. Me encantó el libro, coincido con la observación de Sebastián, de la fluidez que tiene y es atrapante leerlo. Ujú. Lo compartí a muchas amigas, así que está circulando. Y también esta observación, ¿no? En función de lo que venimos viendo en la asignatura, me pareció re interesante esta propia cita que hacen de una cortita respecto a esto que mencionaba Seba, respecto de este protométodo, ¿no? Sí, Una cosa así, de un análisis sociológico. Ustedes listan una cantidad de problemáticas que ella reconoce, ¿no? Está buenísimo porque eso también hace a esto de poder conceptualizar o pensar la naturaleza de la sociedad, sí. digamos, ¿no? Y cómo se dan estas relaciones, digo, en función de lo que venimos trabajando, pero también plantea un modo de cómo acercarse, ¿no? Ustedes dicen, bueno, ahí en esta pequeña cita ella dice, trato de observar, desligándome, no lo dice Sí. así, algo así de mis pasiones, ¿no? Ujú. Y justamente la última clase que tuvimos con Durkheim, hablando de esta construcción del objeto y cómo Sí. es el método sociológico y demás, y me pareció como, bueno, clave para pensarlo en esta pregunta que hace Seba, si la podemos pensar como una madre fundadora o si es, digamos, un clásico, podríamos ponerla en el canon del clásico de la sociología o discutir ese clásico incorporando otras miradas. Y me interesaba también, o cosas que quedan, supongo que las tendrán trabajadas, se podrán acercar o algo así, respecto del vínculo con los círculos sansimonianos y todo eso, que queda ahí como Sí. con ganas de seguir leyendo esa cuestión, las discusiones que se dan y eso. Digo, separando la cuestión de su intervención
como política, digamos, ¿no? Esta mirada bien, bueno, esto que identifican ustedes muy bien, esta mirada de género que ha anticipado más de 100 años antes las discusiones en el feminismo, ¿no? Esto de la obrera del obrero, este lugar más de intervención, esto que relatan en Unión, en Unión Obrera, la Unión Obrera se llama el texto, es maravilloso, esto de la ayuda mutua, ¿no? Sería como esto lo que plantea. Eh, bueno, y su lugar en la teoría social, digamos, tratando de pensar en esas dos vías, ¿no? Una cosa es intervención política y su programa y su plan de acción y demás, y otra cosa en su aporte a la teoría social, en esto de poder identificar problemáticas dentro de la nueva sociedad en la que está viviendo, el lugar de los distintos sujetos en función de, bueno, género, clase, raza, esto que están marcando, y una propuesta de cómo analizarlo de algún modo en esta cuestión del método. Buenísimo. Quizás que puede empezar a responder y después abrir Sí, la vuelta. dale, si quieren arrancar por acá. Em, no sé, voy yo, Luis, si querés. Bueno, muchas cosas. Primero, bueno, como dijo Luis, y que eso en relación a ver, antes que nada, todas estas autoras, sí, como decía Magalí, sí, adelantan en años, sí, sí, un siglo al menos, en nuevas formas de metodología de trabajo, en objetos y en cómo construir teoría o cómo hacer teoría, aunque no lo digan así. En el sentido de, me parece que estamos como decía antes Sebastián, estamos muy atados al canon, ¿no? Estamos muy estructurados a una determinada forma o estuvimos muy atados a determinadas formas epistemológicas de acercarnos a los objetos de estudio y demás. Eh, Todos esos métodos que tal vez sí no están sistematizados en términos académicos, en términos estrictos, son todas metodologías que se empezaron a usar en la sociología y en otras disciplinas afines a mitad del siglo XX en adelante y principalmente en la década del 80 con cierto giro epistemológico que hubo de la mano de ciertas teorías feministas, ¿no? Eh, que hay algo que tiene que ver con esto si quieren, del método del punto de vista, ¿no? Del conocimiento situado, de darle a la experiencia un rol y un papel en la investigación social en general, en distintas disciplinas, que tal vez no es que no estuviera, porque claramente estas pensadoras la hacían sin ponerle etiquetas y nombres, pero que estaba. Y que hay mucho trabajo hecho durante el siglo XIX e inicios del XX en relación a estas metodologías, en relación a otros objetos sociológicos y a la forma de hacer teoría, de producir conocimiento y pensamiento, que sí, claramente es distinta en el sentido de ellas no solo están en la periferia de la academia, porque incluso Marianne, que era la más, por ahí la más cercana, o incluso Rosa Luxemburg, ¿no? Todas están en la periferia de las academias, constituidas como tales, entonces, y de las disciplinas también. Esa posición en los márgenes les da, obviamente, otra mirada. Por eso esto que desarrollaba Luisina en el caso de Flora, la noción de la paria, que después seguramente ya va a ahondar más en eso, pero la paria, o sea, los oprimidos, digamos, son no están hablando de, ¿no? Como decía Luisina, bueno, ¿cuál es el sujeto revolucionario, no? Los sujetos, es en plural. Y en plural no porque sean muchos, sino porque son distintos tipos de sujetos, son distintos tipos de opresiones, que en realidad funcionan todos, ¿no? Por eso esto de adelantar la cuestión de la interseccionalidad. Piensan la cosa de otra manera, la piensan desde otro lugar. Mientras
nosotros, y yo también me hago cargo porque fui formada así, no, estamos pensando, ¿no? Obviamente que son conocimientos valiosos, no podemos renunciar a Hegel, a Marx, a todos, ¿no? A estos grandes pensadores, no, no podemos claramente y hemos formado todo en función de eso. Ahora, esto también estaba y producía conocimiento desde otros lugares, de otras formas, y justamente, como dicen dos profesoras estadounidenses muy críticas de esto, hay una política de conocimiento en función de que excluye estas otras formas. Y que no eran solo mujeres, ¿no? Porque tenemos hay pensadores varones, ¿no? Que también hacían este tipo de trabajos o hacían otras formas que no eran las más académicas o las que más estaban aceptadas en ese momento por nuestras academias y universidades y lugares de producción de conocimiento. Me parece que ese es como el primer punto que que tenemos como que decir, bueno, ¿no? De empezar a soltarle un poco la mano a eso, ¿no? De decir, bueno, empecemos a pensarlo de otra forma. ¿Por qué? Porque los problemas sociales que ellas tenían los seguimos teniendo ahora, muchos más complejos, con, para algunos con un nuevo proceso de transición a un nuevo modo de producción, ¿no? Ese es el escenario en el que estamos pensando. Y todas son autoras que también son autoras en este sentido de frontera, están pensando estos cambios, están justo viéndolo. Es esto que decía Luisina, vayan a hablar con las obreras y los obreros para saber cuál es su situación, ¿no? Esto no tanto obviamente que una forma no invalida a la otra, eso es lo que quiero decir. El pensamiento que Marx y Engels hacían en base a todo su conocimiento de filosofía que tenían, y que lo tenían por su condición privilegiada de ser varones de clase media alta, ellas claramente no lo tenían, pero producían conocimiento con los saberes y los conocimientos que tenían a la mano, y por su propia experiencia. Eso tiene un valor en la producción de saberes muy importante. Una forma no excluye a la otra, de hecho, se complementan. Estaría buenísimo que funcionemos todos juntos, ¿no? Llegan, pero por otras vías, que son absolutamente legítimas y válidas. Eso quería comentarlo. Obviamente que una cuando tiene que dar la materia no está muy estructurada. Bueno, el objeto, el método, la teoría, ¿no? De tal y cual autora, tal. Sí, nosotros obviamente esa construcción, en el caso de Flora, podemos hacerla, porque tenemos las herramientas que nos dio la academia, ¿no? Hegemónica para hacerlo, podemos hacerla, ¿no? Sin caer en anacronismos, como decía Luisina. Pero también está bueno entender cómo la pensaban y cómo la hacían ellas, o ellos también, porque había algunos varones también en este sentido trabajando. Entonces, eso por un lado en relación al método y demás. No sé, Luis, y vos si querés, me anoté las preguntas acá, pero ahora... Sí, yo creo, coincido con lo que decía Eliana, es muy buena son muy buenas las preguntas. Yo creo que hay otras metodologías puestas en acto. Yo, como no vengo de sociología, por ahí hay algunas cuestiones más específicas que yo no manejo y que ustedes sí, pero por ejemplo en filosofía, que también tenemos como alguna discusión en torno a, bueno, podría ser considerada filósofa o no por el tipo de registro en el que escribe. Y me parece que hay muchos filósofos varones que incluimos en el canon de la filosofía, a los cuales no se le hace tanta pregunta ni se les exige tanto para poder ingresar al canon, que a veces sí está esa doble vara. Y sí creo que hay algo muy contemporáneo en torno a que plantearon otras metodologías, esto más parecido a lo que hoy serían lo que decía Eliana, las epistemologías del punto de vista situado o los saberes situados, ¿no? Donna Haraway, pero cosas que son muy contemporáneas, por eso siempre estamos como con una dificultad para poder entender en el contexto en el que están proponiendo estos nuevos métodos o estas formas, sin reducirlas a lo actual, estoy hablando de cosas que empiezan en 1980 en adelante ahora. Creo que hay una tensión ahí entre sí, entre que hay como una especie de investigación, acción participante, como decía Eliana, como de involucrarse y de participar, pero también hay un momento, una toma de distancia, un corrimiento para poder evaluar.
Y creo que lo que está todo el tiempo presente es esto de, que creo que lo comparto, por lo menos para la filosofía fundante, creo que para la sociología también, la puesta entre paréntesis de lo que se toma como evidencia y su cuestionamiento, apelando a poder dar explicaciones sociales de eso que se presenta como naturalizado. O sea, en Flora Tristán está todo el tiempo esta idea de tenemos que poder identificar las causas sociales de cuestiones que damos por naturales, la desigualdad entre clases sociales, la desigualdad entre el hombre y la mujer. Entonces es como, no sé, no sabría yo decir si es más founding sister, hermana fundadora, madre fundadora, como se dice, o clásica. Creo que es una figura muy de transición. Lo mismo pasa con esto de feminismo ilustrado, feminismo de clase. Y quizás sí que quería destacar en relación a la pregunta que hacían de su vínculo con los socialistas utópicos, porque fueron muy importantes para Flora, San Simón, a quien no conoce, pero a Fourier sí, al último Fourier. Hay cartas también incluso que se mandaban, pero Fourier muere, se llegan a conocer, como les comentaba, él llega a ir a visitar la Flora e intercambian, pero el mayor reclamo que tenía, bueno, por un lado con los furieristas, con todos, tanto con owenianos como con sansimonianos, como con furieristas, con las tres grandes líneas, a todos los va a cuestionar porque ella dice que no son lo suficientemente claros en cómo implementar esos proyectos que están haciendo, o sea, que faltan, como dice, los medios de realización. Eso manda a ella notas a las principales publicaciones, por ejemplo, de los furieristas, denunciando eso. En relación con los furieristas y con los sansimonianos, mucho cuestionamiento a la exclusión de las mujeres, porque si bien la corriente sansimoniana y los furieristas fueron abiertos a la participación de mujeres, Claire de Mar, bueno, había distintas mujeres vinculadas, era ambivalente. Entonces, por ejemplo, no podían participar de las reuniones. Y es bien interesante, a mí me resulta muy conmovedor cuando una lee la correspondencia de Flora Tristán, las cartas que le mandaba Víctor Considerant, que fue el principal discípulo de Fourier, digamos, el que queda después de que muere Fourier en París, y exigiéndole que la dejen ir a las reuniones de los furieristas y consideran diciéndole, yo entiendo tu reclamo, pero ya sabes cómo es nuestro dogma, los ansimonianos con Anfantán, que es como la segunda generación, también después hacen unos giros de mucha exclusión con las mujeres, así que una gran diferencia con respecto a esas corrientes es que si bien esas corrientes se presentaron como abiertas a la incorporación de las mujeres, fue muy, muy ambivalente y por eso hubo mujeres, las ansimonianas disidentes, por ejemplo, que se terminaban apartando de las corrientes. Había también muchos problemas con el amor libre que predicaban, pero después cuando las mujeres quedaban embarazadas, muchas veces no se hacían cargo de esos hijos, los propios compañeros sansimonianos sobre todo, entonces también ahí había muchos debates, pero Flora participó de esos espacios, sobre todo bueno, en diálogo polémico con los varones de esas corrientes y en mucho contacto con las mujeres que participaban de esos espacios y que muchas veces se alejaban. De Owen va a tomar mucho de la idea de la educación industrial, de la educación en oficios. Ella cree que hay que rehabilitar el trabajo manual, o sea, contra esa idea despreciativa del poder del trabajo productivo, ella va a creer que los niños y las niñas, siempre enfatizando esta mirada feminista es transversal, tienen que poder educarse en oficios, en trabajo manual. Entonces se va a inspirar mucho. A Owen no lo conoce personalmente porque Owen ya no estaba en Inglaterra, estaba en Estados Unidos. Pero bueno, está muy inspirada. Y con respecto a San Simón, lo último que destaco de esto, San Simón tenía una mirada como que seguro lo estudian en la cátedra y que lo han visto los estudiantes de los industriales, ¿no? Como quienes promueven el desarrollo, el progreso, como la clase activa, ¿no? Y ahí incluía a los dueños de empresas, por ejemplo, ¿no? O a los que generaban la producción. En Flora eso no es así, está más cerca, digamos, del marxismo en ese sentido, en marcar, si bien su concepción de los parias, las parias, los trabajadores es muy amplia y no es solo los trabajadores, las obreras, para Flora el criterio de demarcación es quienes tienen propiedades y quienes no las tienen. Quienes tienen propiedades no pueden ser considerados como parte de esta clase o de este grupo que va a promover la transformación social. Y eso es una distancia ahí quizás con esos enfoques también de los ansimonianos. Bien, abrimos alguna pregunta, algún comentario, si tienen. Cuánta timidez hoy. Cuánta timidez. ¿No? Yo acerco una de Dale. Mora, manda una que es
profesora de Clásica 2, estaba armada porque como no la pudimos hacer virtual, presencial, bueno, manda un mail, mensajita. Hola a todos y todas, felicitaciones por la actividad. Quería hacer una pregunta especialmente para Eliana. ¿Cómo fueron sus comienzos investigando el aporte de las mujeres a la teoría social clásica? ¿Cómo surgió su interés por el tema? ¿Cuál fue el proceso de búsqueda de los primeros materiales? ¿Y cómo fueron sus primeras experiencias participando en jornadas de sociología? Muchas gracias. Dirigida a Eliana. Bien. Sí, sí, la hizo adrede. No, muchas gracias. Agradecerle a Mora por la pregunta. Em, sí, algo había contado de cómo llegó a Flora, porque en realidad llegó a Flora y llegó a varias. Bueno, fue como abrir la caja de Pandora, ¿no? Fue como abrir la caja de Pandora y, bueno, no sé si es la mejor metáfora eso tampoco, pero bueno, fue abrir realmente un tesoro, ¿no? Porque es esto que siempre hablamos con Luisina y otras compañeras. Una pensadora te va llevando a la otra. Por ejemplo, Flora la menciona a Mary Wollstonecraft, que ella no entendía cómo se lo leía a Saint-Simon, ¿no? Y no a Mary Wollstonecraft, que también planteaba toda una cuestión educativa. Todas estas pensadoras también tienen esto, ¿no? Esto que dijo Luisina, que para nosotros, para la sociología es fundamental, esto de desnaturalizar lo dado, ¿no? Desnaturalizar que las cosas son así porque son así, sino que hay razones sociales, ¿no? Que las hacemos entre todos, e imaginar, ¿no? Que otros contextos pueden ser posibles y posiblemente realizables, ¿no? En lo que insistía en esto de los medios. Y Flora, Mary Wollstonecraft, todas tienen esto, todas desnaturalizan las situaciones de la vida social, ¿no? Como si fuese el único destino ineludible. Y esto, una autora va llevando a la otra, porque se van citando. Hay algo muy interesante ahí, en todas, es la citación. Van como dejando, ¿no? Un caminito de mía. Una podría decir, bueno, es el sistema de bola de nieve. También jodemos entre las que investigamos estos temas con eso. Bueno, es el sistema de bola de nieve, ¿no? Una te va llevando a la otra. Y es un poco así. Y la cuestión de las citaciones, es decir, de citar, ¿vieron la importancia de citar que nosotras, las profas, los profes, siempre insistimos a los estudiantes, citen, citen? Bueno, no solo es por las cuestiones del plagio, que obviamente es la amenaza académica, ¿no? Última, sino también porque es esto, porque es dejar archivo a través de la citación, es hacer archivo, y ellas estuvieron haciéndolo durante siglos, porque todas se sabían que en algún momento, incluso lo dicen en los libros, lo dicen, ¿no? Sabían que eso en algún momento se iba a perder o se iba a olvidar, y eso es tremendo, escribir sabiendo que te van a olvidar. Entonces, en el uso de la cita, es muy importante porque van dejando pistas para seguir lecturas y para buscar otros trabajos y qué qué se investigaba, qué se pensaba, qué se problematizaba en esa época. Eso también ayuda a la reconstrucción, no solo del campo intelectual y demás, sino también a la propia historia. Eh, Acá sí me voy ya más al género, sino la propia historia del conocimiento femenino, ¿no? Femenino, y digo también otras, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, estudio mujeres, pero también sé que debe haber personas trans. De hecho, hay alguna que otra investigadora en la Escuela de Chicago, que eso me lo hizo saber una colega mexicana que está estudiando algunas de las sociólogas de la Escuela de Chicago. Pero hay ahí muchas cuestiones muy interesantes. Y fui estudiándolas así. Y todo fue por la materia. En realidad, yo llego a todos esos temas, profesora, y da clases una estudia para Recordando, ¿no? Se está dar las cruzando clases, la ¿no? señal. Y en eso de buscar, yo también estaba cansada. No sé, debe por ahí es mi wifi. Sí, no sé. Creo que sí.
dije, debe haber, y yo no Decirle que sí. lo estoy viendo porque, bueno, ahí va o no. A ver, se entrecorta Esperen bastante. que voy a... Cristina, ¿vos la escuchás bien? Me parece que es nuestro Yo la wifi. escucho bien, sí. Entonces somos acá. Bueno, dale. Ahí Yo a está ustedes bien. los escucho bien, tanto a Luisina como a... Ahora sí. Dale. No, la hago corta. Básicamente fue cuando me planteé el programa, o sea, nosotros obviamente teníamos que dar Mars Beverly Durkheim, como son los contenidos mínimos, una siempre podía dar algo de más y dije, bueno, quiero dar algo de las mujeres que hayan estado en esa época, yo ilusa pensando que estaba todo armado, que había un montón de cosas, que yo no lo daba por desconocimiento o porque, no sé, porque nuestra academia era muy tradicional, no, no había nada. Teníamos muy pocas sociólogas, por lo menos en el mundo occidental. Yo siempre digo, yo hablo de Occidente, siempre el mundo occidental. Teníamos a Lengerman y Nibru en Estados Unidos, que habían estudiado obviamente a las sociólogas de allá. Teníamos a María Gabriela Arango Gaviria en Colombia, totalmente sola también, estudiando estos mismos temas y que conoce a partir de leer cosas de Lengerman y no mucho más que eso. Y ahí fue cuando empecé, dije, bueno, está bien, yo quería incorporar algunos de estos temas al programa, pero me di cuenta que tenía que investigar, tenía que armar proyectos de investigación para investigar esto, porque no era cuestión de agarrar los textos, incorporarlos y ya, sino que había todo un trabajo mucho mayor para hacer y que sigo haciendo, porque es un trabajo de investigación de años, ya van casi 10 años y sigue. Y ahora estamos trabajando, Luisina también, como en red, con distintas investigadoras, y eso es lo maravilloso de esto. Había distintas investigadoras en distintos países, ni nos conocíamos, que estábamos pensando lo mismo. Si quieren, denle la explicación de la episteme, ¿no? En Foucault, que eso explica un poco que, ¿no? Uno esté en, no sé, en distinto mundo globalizado, pandemia mediante, nos conocimos a través de estas actividades como las que armaron ustedes, que después se suben y qué sé yo, y así empezamos a conocernos y a armar una red de investigación sobre estos temas. Con muchas resistencias, claramente, porque un poco esto que preguntaba Mora, yo era profesora de teoría sociológica, entonces yo llevaba mi trabajo sobre Flora Tristano, sobre Marianne Weber, a la mesa de teoría sociológica. La devolución, ¿cuál era? Por un lado, pensamos que ibas a destruir a Marx y Engels con el trabajo de Flora, ¿no? Como una guerra de autores, ¿no? Esas eran las devoluciones que me dan en la mesa, ¿no? Otros colegas, digo, a ver, ¿no? Y gente que también había estudiado, ¿no? Y pasado por determinadas trayectorias académicas. Y las otras devoluciones eran, no, bueno, esto en realidad tiene que ir a la mesa de género, de feminismo. O sea, no son trabajos propiamente, ¿no? Y hay mucha resistencia, pero en nuestro país es uno de los países más amigables, ¿eh? En la recepción de estos autores. Eh, Hay otras academias, porque esto, Latinoamérica no es todo lo mismo, hay algunas academias latinoamericanas que son más reticentes y otras que son más abiertas. Pero la historia se repite más o menos en los distintos continentes, ¿eh? No vayan a creer que Europa, ¿no? Esto un poco que decía Luisina, que siempre Europa está adelantada, no, están recién empezando. De hecho, yo también estoy participando en un grupo italiano que también, es el primer proyecto de investigación en toda Italia desde que existe la sociología en Italia, que está analizando estas autoras. México lo mismo, España también. Digo, estamos ahí tratando también esto, la pregunta que nos ronda ahora es, bueno, ¿qué es hacer teoría? ¿Qué es la teoría? Una pregunta que tenemos también, ¿no? Nosotros un montón de tradición en eso. Bueno, esa es la pregunta ahora porque, bueno, hemos descubierto un montón de cosas a razón de leer estas autoras. Entonces hay algo ahí de la reposición, como decía Luisina, no era que no estaban, porque discutían, circulaban. En su momento este conocimiento circulaba. ¿Qué pasó en el medio? Y esto es un poco también una pregunta que con Luisina siempre nos hacemos, es, bueno, ¿qué pasa, no?
porque también está esto asociado a las otras preguntas que tenemos desde el feminismo, esto de las olas, ¿no? ¿Cómo es que pareciera que siempre empezamos de nuevo? Bueno, ahora se fue la, no sé, la cuarta ola, si quieren, ¿verdad? ¿No? Es una pregunta. Bueno, parecería ser que esto también acompaña, ¿no? Determinados saberes dentro de nuestras producción de conocimientos académicos y no académicos. Hay algo de lo discontinuo, hay algo de lo genealógico acá que se juega en estudiar estas cosas. ¿Qué sé yo? Es un poco, no sé, Luis, si vos querés decir algo como para cerrar vos. No, creo que es bien valioso esto que estás destacando y que es lo que está pasando, lo que lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? De la invitación de la cátedra, que es la transversalización, que es poder realmente no crear no hacer una historia, en mi caso no es de la sociología, como les decía, yo vengo de la filosofía, pero la filosofía en la década del 80 más o menos empieza con el trabajo de visibilización de las filósofas en la historia, etcétera, pero que algo que me parece súper importante es que obviamente cuando se empiezan a estudiar estos temas hay que constituir como un campo específico y decir algo así como una sociología, no sé, de las mujeres o feminista o con distintos nombres o una filosofía de género feminista, pero esa instancia de constitución de un espacio específico es necesaria para cualquier espacio, para cualquier investigación, pero siempre tiene que haber un momento de integración. O sea, no se trata de construir una historia paralela donde imponemos todas las mujeres sociólogas o todas las mujeres filósofas, y por eso me parece súper valioso espacios como este, ¿no? Que dentro de teoría social clásica se pueda incorporar realmente e integrar otras perspectivas, otras voces, otros sujetos, otras sujetas, como se dice a veces, para poder abrir, ¿no? Porque realmente no es solo por un tema, como decía, de recuperar la historia, como decían ellas, de la mitad de la humanidad, que falta, sino por lo menos, consideramos solo mujeres, que no es lo único que ha sido excluido de los cánones, sino de realmente recuperar algo de la riqueza de los diálogos, estudiar los sansimonianos, en diálogo con las críticas, por ejemplo, de Flora Tristán, y mostrar esas tensiones, ¿no? Entre incluir a las mujeres y no incluirlas, y qué les decía una mujer en esa misma época u otra. Me parece que hay algo mucho más, voy a usar una palabra poco académica, pero vivo en esa historia, o sea, nos restituye la complejidad que tuvieron todas esas discusiones. Entonces me parece que esa transversalización, igual que enviar un trabajo, como decía Eliana, a una mesa de teoría social y no a la mesa de género, que también está buenísimo que exista y que esté, obviamente, no, ni hablar encima de la jornada de sociología, es una mesa hermosa la de Paula Sosa Rossi de hace 1000 años, pero digo, como también emprender este doble frente, ¿no? De estudiar lo específico, estos aportes específicos y poder recuperar esos diálogos más amplios, me parece que eso es como una tarea para nuestro presente, que es bien interesante. Así que bueno, agradecida de la invitación para poder tener este tipo de intercambios. Bueno, no, agradecidos estamos nosotros. No sé si hay alguna pregunta, a ver si se Muy animan. bien. Dale. Nada, primero que nada, agradecer por el espacio. Muy interesante todo lo que pusieron en estos 40 minutos. Muchas reflexiones sobre el quehacer sociológico de hoy en día, cómo lo repensamos nosotros como estudiantes. Muy buena la contextualización que hacen acerca de Flora Tristán. Y yo por ahí quería preguntar eh, qué rol tuvo Flora al momento de liberar a América Latina de nuestras colonias, y el tema de la doble carga de trabajo que reponía Eliana, eso cómo se vio plasmado en América Latina, o cómo creen que se demostró. ¿Alguna otra para sumar? Y ya con esto vamos Cerramos. cerrando, ¿Por ¿no? allá? ¿Hay una mano? No. Veo mal por la luz. Bueno, acá este comentario que dejó el compañero, la pregunta. ¿Quién quiere retomar? Eliana, Vicina. ¿Querés ir vos, Luis? Porque son como, por un lado, lo de la doble jornada, ¿no?
y lo de la otra era, no escuché bien que ahí justo se me cortó, pero era ¿Qué como rol el sí, papel de ocupó Flora. en los procesos revolucionarios independentistas latinoamericanos, ¿no? Santiago. Si querés arrancar Eli contestando, si querés la primera parte y yo tomo Dale, eso te la iba, segunda, lo del, la- sí, lo la de doble América jornada. Latina, sí, sí, Ahí va. ¿qué quieres hacer? No, no te entendí. ¿La doble No, jornada? lo que vos prefieras. Si querés No, vos que arrancar y me... después yo. Pensé que preferías explayar sobre lo de doble jornada o no. Sí, dale, hablo sobre eso y perdón. Si querés lo que vos quieras. Sí, dale, dale. Bien, sí. Flora es como muy, es que es muy clara. O sea, lo que también hay que decir es que la forma de escritura, ¿no? Los registros de escritura, no solo de Flora, pero sino de, de estas pensadoras en general, es como muy clara y muy concreta, muy directa. ¿No? Cuando yo les decía esto de es la obrera del obrero, bueno, lo dice así, no hay eufemismos, no hay, digamos, son muy duras en el fondo, no tratan de embellecer poéticamente lo que están diciendo, son muy críticas, son muy duras. O sea, yo creo que no solo yo, sino unas cuantas compañeras más, una de las principales razones por las cuales han sido excluidas es por las fuertes críticas que tienen, son muy directas. Eh, y en este sentido, sí, Flora absolutamente, hay todos unos pasajes que esto lo trabaja más bien en la Unión Obrera, cuando ella analiza cómo es todo el trabajo, también todo el trabajo doméstico y también por qué se producen algunas violencias al interior de las familias, por la sobrecarga de tareas que hay y también por cierta, como no encuentro la palabra, pero ella no tiene tapujos en la lengua en describir las situaciones también de violencia doméstica que se dan, de las madres a los hijos, del marido a la mujer, digo, digamos, no solo porque ella lo ha vivido en carne propia, sino porque ella también ve que ese problema, por ejemplo, sucede en las clases, en todas las clases sociales, ¿eh? No solo en las en las proletarias, en las trabajadoras, sucede en todas las clases sociales, dice Flora. Ahora, hay una cuestión de que ese doble, en relación a la doble jornada, es, por ejemplo, ella describe la situación de la obrera que va y hace su jornada en la fábrica textil en general, porque es donde trabajan las mujeres. Ella en el libro analiza los casos de los obreros de la fábrica de gas, pero las mujeres en su mayoría en esa época trabajan en la textil, ¿no? Larguísimas jornadas, estamos hablando de 10, 12 horas al día, y después llega a la casa y tiene que hacer todo el trabajo de la casa, es decir, cocinar, limpiar, cuidar a los hijos, cuando no se los lleva con ella a la fábrica porque no tiene con quién dejarlos, no se los lleva el obrero varón a la fábrica con él a trabajar, se los llevan las mujeres, esas son las que cargan con los hijos. Y algo muy interesante es que esa doble jornada la tienen todas las mujeres, en el sentido, las de clase más ventajosa, se da de otra manera esa doble jornada también. En el sentido de que si bien no trabajan para afuera, sí hacen como un trabajo, dice ella, de facilitadoras del trabajo del marido, en el sentido de toda esa red social que hay en torno al trabajo de sus esposos, porque piensan que son de clase acomodada. Todo ese es un trabajo que, si bien no es el trabajo que hace adentro, en el sentido doméstico de lavar y limpiar, que eso tiene a las empleadas domésticas, pero hace todo ese otro trabajo de sostenimiento de la figura de los maridos, ¿no? Hay una autora, y ya me estoy yendo un poco, lo digo brevemente, hay una autora colombiana del siglo XIX, post guerras de independencia, que se llama Soledad Costa, y que trabaja muy bien esto, eh, de cuáles son los roles de las mujeres luego de los procesos de independencia. Juana Manuela Gorriti también lo trabaja, ¿no? El rol este de la mujer que debe educar a los nuevos ciudadanos de los nuevos estados nacionales latinoamericanos. Ahí hay una cosa muy interesante a analizar.
pero Flora sí trabaja esto, o sea, ella dice, y eso genera violencia, genera malestar en la mujer también, porque aparte el marido después de su jornada de 10 12 horas, llega borracho a la casa, no hace nada, se pone violento. Entonces, ese trabajo doméstico que hacen la doble jornada no solo lo hacen en esas condiciones, en condiciones en generales en situación de violencia. Entonces, Flora dice, bueno, las mujeres van a tener la tarea también de educar a sus maridos, ¿no? Les da como una tarea ahí también educadora, digamos, en esto de la unión obrera. Hay que educar a hombres y mujeres, ¿no? En esto de ayudar en las tareas, de trabajar con las cuestiones de la violencia, digamos. Es muy rico en ese sentido esos pasajes. No sé si Luisina, le paso la palabra a Luisina y no lo... Bueno, gracias por la pregunta también. Es muy interesante. Quizás decir sobre esto del rol de Flora en las independencias latinoamericanas. Em, estaba muy fascinada y tiene escrito sobre la figura de Bolívar, que era amigo del padre de ella. O sea, ella lo conoce a Bolívar, ella no puede tener un recuerdo de eso porque era cuando tenía 2, 3, 4 años, pero Bolívar era amigo de la familia de Flora, aunque la familia de Flora su padre era conservador, como les decía, formaba parte de estas élites del Perú, que inicialmente eran realistas y que después cuando se logran las independencias se vuelven también revolucionarios, por eso hay ella es muy crítica de denunciar esto, ¿no? Como cambian los nombres muchas veces de ser virrey, de ser una colonia a ser una república independiente, pero los sectores del poder siguen siendo los mismos. Ella cuando llega a Perú está muy influida eso por el Libertador, le decía todo el tiempo, ¿no? A Simón de Bolívar, etcétera, pero realmente ella no tiene una participación así como eh, es más una observadora o una analista que una participante, digamos, o sea, va a ser, podríamos decir, como decíamos hoy, observación participante al campamento militar, pero no participa peleando ella, por ejemplo. Y cuando ella llega a Perú, Perú ya es una independencia, o sea, ya se ha independizado. Lo que ella está viviendo es el periodo inmediatamente posterior a la emancipación y son las disputas en torno a quién va a ser el presidente de la República Peruana, ¿no? Ella dice en Peregrinaciones de una paria que ella cumple funciones de asesoramiento a su tío en torno a qué partido tomar en las disputas, que asesora en cuanto a estrategia también militar. No sabemos si eso es cierto o no, pues siempre está mediatizado porque es ella quien nos está contando, así que si le preguntásemos a Flora seguramente nos diría que tuvo una participación muy destacada en la primera guerra civil de post-independencia del Perú, pero bueno, la verdad es que no tenemos mucho registro de eso, pero sí hay unos momentos de Peregrinaciones de una paria, que es el libro, como decíamos, donde está narrado su viaje a América Latina, donde ella imagina o desea devenir una de esas grandes mujeres que están participando de las batallas y la manera de lograr eso era volverse la compañera o la pareja de alguno de los generales o de los capitanes. Esa idea la seduce, ella habla de eso en Peregrinación en una paria, dice, soñé de venir como una figura, pero finalmente no lo hace, vuelve a Francia y podemos decir como que su mayor como compromiso o su mayor intercesión dentro de los debates sociales va a ser en Europa, no en América Latina. Muy inspirada, como decíamos al comienzo, por el papel igual que tenían las mujeres. Ella encuentra en la ¿cómo decirlo de manera más clara? Ella ve en América Latina que hay unos márgenes de acción para las mujeres que están en las guerras, que están peleando, que ocupan puestos importantes, que en Europa ya no tienen después de la Revolución Francesa, en esa Europa, en esa Francia tan conservadora. Entonces, decide, como no, según su testimonio, ¿no? No devenir una gran mujer de la Revolución peruana, de la posrevolución peruana, que es esa idea que cruza por su mente, pero el final del libro, hago un mini spoiler, pero es bien interesante, el último capítulo de Peregrinaciones de una paria, ella está esperando en el barco que la va a llevar de vuelta para Francia, el barco está en el muelle de Lima, y se encuentra con Francisca Gamarra, que le llamaban la presidenta. En realidad era la esposa del que había sido presidente del Perú, pero era una mujer de la que, o sea, se decía que era ella en realidad
quien movía los hilos y quien tomaba las decisiones, ¿no? Y ella tiene una entrevista en el camarote de esta mujer que la estaban mandando al exilio porque su partido había perdido en esta guerra civil. Eran todos ya independentistas, o sea, ya conquistada la independencia, la discusión era quién va a ocupar el poder en esta república. Y el encuentro con esta mujer, con esta le dice la presidenta, para Flora es súper significativo, al punto que sea, el barco donde se encuentran, ella después ocupa el camarote que ocupaba esta presidenta y es el que la lleva de vuelta a Francia. Entonces hay algo como de un nutrirse de esas experiencias de las luchas post-independentistas latinoamericanas que lo va a llevar más bien para Europa, pero no tiene una participación así, no es como Bartolina Sisa o Gregoria Paz o mujeres latinoamericanas que de fines del 18 o Juana Zurduy o principios del 19, no es que tuvo un papel así, fue más bien acá una observadora, una cronista. No sé si respondimos a la Sí, pregunta. perfectamente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Eliana, Luisina. Un gusto, un placer, en nombre de toda la cátedra y del departamento, agradecerles por la participación. Eh, bueno, y damos un nuevo aplauso, ¿no? Sí, sí. Bueno, esperamos seguir encontrándonos, en las jornadas, etcétera. Sí. No, yo quería volver a agradecerles un montón el espacio, Luisi lo dijo, pero bueno, queríamos realmente agradecerles. Muchas gracias. Bueno, adiós. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. Chau, hasta luego.